Amada iglesia, amigos, sean bendecidos por parte de Dios. Les mandamos un afectuoso saludo de parte de mi familia y de mi parte también, contentos porque una vez más, ya muy cerca de reunirnos en nuestra congregación, en nuestro salón, en ese salón que Dios nos concede. Hermanos, gracias, estén atentos a los avisos que vamos a estar dando por este medio y por sus líderes ya dentro de muy poco, yo creo que principios de septiembre, mediados de septiembre a más tardar, ya que nuestras autoridades nos permitan el acceso al 50%, les indicaremos quiénes vendrán a cada culto. Vamos a hacer Dios mediante 2 cultos, uno 10:30 y otro 12 del día. Así es que ánimo, hermanos. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando palabra de Dios, una palabra que nos reconforta. Y seguimos en nuestra serie Resistencia. Yo te felicito, iglesia, hermano, hermana, amigo, amiga, que has resistido hasta el día de hoy. Todavía falta la próxima semana para concluir esta hermosa serie, una hermosa serie que empezamos hace ya casi 3 semanas, llamada Resistencia en los problemas. Y hoy seguimos en el mismo tenor, en la misma línea, entendiendo el propósito de Dios, entendiendo su propósito en estos problemas. Y para esto, hermano, sin más, quiero que vayamos a la porción bíblica, a la palabra de Dios, que es la Biblia, y que nos quiere hoy enseñar y mostrar a través de su palabra. Para esto quiero que vayas a Romanos 8:28, un hermoso pasaje bíblico, un hermoso texto, un hermoso versículo que muchos seguramente lo tomamos como palabra rema. Esto quiere decir como un estandarte, como una palabra que nos motiva a seguir adelante. Y quiero que lo recitemos. Si te lo sabes, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y lo abras, amigo que nos acompañas. Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, capítulo 8:28. Dice así: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aleluya, lo voy a leer nuevamente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hemos aprendido hasta ahora que tal como un boxeador que está a punto de caer derrotado debe resistir ante los embates de su adversario, de la misma manera cada uno de nosotros no debe rendirse ante los golpes que nos proporcionan los problemas, las circunstancias adversas de la vida, los afanes, las enfermedades, cualquier circunstancia que nos quiera derrumbar. Debemos mantenernos firmes como ese boxeador que va por el campeonato. Debemos entender cómo reaccionar ante ellos. Hemos aprendido que algunos problemas nos dirigen. Vimos la semana pasada, para entender los propósitos que Dios quiere para nuestra vida, en lo particular, amigo, amiga, iglesia, que Dios usa los problemas para dirigirnos o nos dan dirección. Te preguntarás, esta pandemia a nivel mundial, ¿a dónde nos quiere llevar? Bueno, vimos hace 8 días la historia del profeta Elías, donde el Señor lo envía después de derrotar a casi 400 profetas de Baal, hacer descender fuego del cielo y hacer que no lloviera durante casi más de 3 años, un poquito más de 3 años. Sale huyendo porque Jezabel, la esposa de Acab,
lo persigue para matar. Dios le dice al profeta que se vaya a un arroyo donde mandaría a los cuervos para alimentarlo, pero pareciera paradójico y contradictorio de acuerdo a los propósitos que Dios tenía de secar la tierra, que no lloviera, pues el arroyo que Elías tenía para beber se había secado, se ha secado, pero a veces Dios dispone que estos arroyos se sequen para llevarnos y trasladarnos a un lugar mejor, nos dan dirección. Vemos en el libro de los Reyes, en el capítulo 17 específicamente, que al cesar este arroyo, donde Elías bebía agua, él parte hacia el rey Acab, se encuentra con la viuda de Sarepta, hace 2 milagros sorprendentes, hace que el aceite y la harina no cesen, no escaseen, y alimenta a esta viuda, a su pequeño, y se alimenta primeramente, como lo mencionó el profeta o el escritor, le dijo a la viuda que lo alimentara él primero. Lo alimenta y hace este hermoso milagro. No cesó ni la harina ni el aceite. Y posteriormente vemos también ahí mismo el milagro de Elías, que resucita al hijo de la viuda. Dios justamente nos quiere dirigir a mejores lugares para hacer cosas sorprendentes, cosas maravillosas. Entonces no te sorprendas, amado hermano, que ese problema que estás atravesando, esta pandemia a nivel mundial, el Señor nos está dirigiendo a un mejor lugar. Lo que es una realidad es que debemos entender, amigo, iglesia, que Dios tiene el propósito siempre de hacer las cosas para nuestro bien. También vimos hace 8 días que los problemas no se examinan para probar a ciencia cierta. Dios quiere probar nuestro corazón. Dios usa los problemas para examinarnos. Definitivamente esta pandemia nos ha puesto a prueba. Vimos también cómo el pueblo de Israel fue examinado durante 40 años y aún así el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no entendió esa teocracia, esa autoridad divina. Vimos cómo Él los alimentó con maná, con carne, con codornices. Su vestido nunca se desgastó, su calzado jamás se desgastó. Pero desafortunadamente este pueblo a veces se comportó con cabeza dura. Iglesia, a veces nosotros nos comportamos de la misma manera. Es por eso que Dios nos examina también. Y vimos también en otras circunstancias, podría ser hasta una protección. Dios ocupa los problemas para protegernos. Dios quiere protegernos en lo particular, nuestra vida, nuestra familia. Vimos cómo esta pandemia también, lo que Dios quiere hacer es protegernos, aunque no nos demos cuenta. Analizamos que la perspectiva de Dios, Él está en su trono de gloria, Él ve a la humanidad con una perspectiva única, con una perspectiva diferente a la tuya, diferente a la mía. Él en diferentes ocasiones nos aleja, refiriéndonos con aspectos sentimentales. Estos jóvenes a veces no entendemos el por qué Dios no quiso que nuestra relación con cierta jovencita o cierto jovencito perdurara. Él tiene la perspectiva correcta. Él nos está preparando a alguien mejor. O en nuestros negocios, en nuestras empresas, el por qué Dios cuando cierra una puerta, a veces nosotros no entendemos, no logramos entender por qué la cierra. Debemos entender que cuando Dios abre, nadie puede cerrar, porque Él tiene otra perspectiva y Él nos está protegiendo. Cuando nos corren de nuestro trabajo, de nuestra relación laboral con nuestro patrón, Dios sabe por qué, en cierta forma
de forma injustificada o justificada nos despidieron. Esto quiere decir que Dios te está protegiendo para llevarte a un mejor lugar. Y entendimos que no debemos reclamarle a Dios, no debemos reclamarle y preguntarle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué estos problemas a mí? Sino más bien la pregunta ideal, la pregunta que te recomiendo que le hagas es: ¿qué quieres de mí? Eso es lo que vimos hace 8 días de forma muy resumida. Pero ahora conozcamos algunas otras maneras de interpretar los propósitos de Dios en estos problemas. Y son 3 igual que hace 8 días. Y el primer propósito de Dios en los problemas es que Dios usa los problemas para cambiar un mal en un bien. Repite conmigo: Dios usa los problemas para cambiar un mal en un bien. Sí, así como lo oyes. Durante muchos años he visto gente buena y fiel a Dios que atraviesan desafíos grandes. En ocasiones hacemos cosas buenas y a pesar de ello enfrentamos problemas, ya que estos son inevitables. Por ejemplo, una historia muy conocida también por la iglesia, el cristiano. Tu amigo probablemente no has escuchado esta historia, pero te la voy a resumir. José, la historia de José, que es muy famosa, hay hasta obras de teatro, cantadas, no recuerdo cómo se llaman este tipo de obras, pero la han llevado a Broadway, famosa esta obra, haciendo referencia a este hombre bíblico llamado José. José, en el libro de Génesis, sus hermanos le tuvieron envidia, lo vendieron, le privaron del amor de su padre y de la oportunidad de vivir en su nación, y él tuvo la tentación de cobrar todas esas facturas a sus hermanos. Sin embargo, interpretó correctamente el propósito en todo el dolor que enfrentó y declaró allá en Génesis 50:20: ustedes pensaron hacerme mal. Estas palabras las proclama José cuando es el segundo en turno después de Faraón. Van dirigidas a sus hermanos, aquellos hermanos que le tenían envidia, que lo vendieron de una forma terrible. Probablemente en tu vida familiar, hermano, esté pasando algo similar. A veces pareciera increíble que entre los mismos hermanos haya esta pugna, ¿no? Escuchaba en la semana, los hermanos Cuevas son grandes artistas, Carlos Cuevas y su hermana Aida Cuevas, creo que hasta problemas legales tienen, no se pueden ver, parecen perros y gatos. Así eran los hermanos con José. José en ese entonces era el más pequeño de la familia y le apodaban, tenía el apodo de José el Soñador. Y no sé si fue el error de él contar los sueños en frente de su papá, sus hermanos, a tal grado que esos sueños enfocaban y dirigían a que su familia se iba a postrar hacia José. Estos sueños hicieron enardecer a sus hermanos al grado de hacerle un mal. Pero este mal Dios lo usó para llevarlo al éxito. Y Génesis 50:20 nos dice, nuevamente voy a leer: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, despreocúpate y más bien dirige a Dios la pregunta: ¿qué quieres de mí en esa circunstancia, en esa necesidad? Ese mal que estás atravesando, iglesia, amigo que nos escuchas, amiga, se va a tornar en bien
siempre y cuando te dirijas a la opción correcta, que es nuestro amado y suficiente Salvador Jesucristo. Dios es especialista en cambiar un mal que te quieren hacer en un bien o una bendición para tu vida. La Biblia nos enseña en el verso que leímos al inicio, Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ojo aquí. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, pero de aquellos quienes lo aman. La pregunta obligada nuevamente, como cada 8 días, iglesia, ¿amas realmente a Dios? ¿Pones a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, por sobre tu familia? Escuché por ahí en una ocasión a un hermano de antaño, tradicional en la iglesia. Él me decía, yo no voy a poner en primer lugar nunca a Dios. En primer lugar voy a poner a mi familia. Al escucharlo me dio tristeza. Tú como hijo de Dios debes aprender que amar a Dios significa que lo debes poner en primer lugar. Y por consiguiente todas las cosas te van a ayudar para bien. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es interesante cómo lo dice esta versión, que Dios dispone todas las cosas, incluyendo las malas, no solo las buenas, para el bien de quienes lo aman. Aún los desafíos más grandes de tu vida declaramos que Dios los puede convertir en una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén a esta declaración. Dios usa los problemas para cambiar un mal en un bien. Esta pandemia nos ha dejado y nos ha enseñado que nuestra familia debe mejorar. Probablemente antes de la pandemia, nuestra familia estaba por desmoronarse. Y gracias a esta pandemia, gracias a este mal, en estos más de 40 días, más de 80 días, tu familia se ha consolidado. Tu relación tal vez con Dios estaba deteriorada antes de la pandemia. Y durante esta pandemia tu relación con Dios y con los demás se ha fortalecido. Eso es que Dios usa un mal para un bien. En mi caso, como te lo mencionaba hace 8 días, Dios usó el secuestro de mis padres para llamarme al camino y al ministerio para su obra. Y yo glorifico el nombre de Dios por siempre. Como punto número 2, Dios usa los problemas para corregirme en amor. Escucha esto. Dios usa los problemas para corregirme con amor. Fíjate, iglesia, la corrección evidencia que eres su hijo. Esto debe quedarte claro en tu corazón. La corrección evidencia que eres su hijo. Hebreos 12:8-10, fíjate lo que dice. Esta versión lo suaviza mucho. Dice, si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. La versión Reina Valera, iglesia, usa una palabra muy fuerte. Dice, si Dios no los corrige, entonces ustedes son unos bastardos. Dios nos corrige para hacernos un verdadero bien, para hacernos santos como Él. Nadie corrige a los hijos de su vecino. Se metería en un verdadero problema. Dios como Padre tampoco corrige hijos ajenos. Eso quiere decir que si estás lejos de Dios y viene una corrección sobre tu vida, entonces eso evidencia que eres verdaderamente su hijo. Dios no te corregirá para destruirte, jamás. Tampoco le da gusto hacerlo. Él no sonríe cada que atravesamos por el valle de sombra y de muerte, no. Le duele, pero lo hace por amor.
escuchas, me estás escuchando, Él le duele, pero lo hace por amor, sabiendo que te hará bien al final. Fíjate que la corrección también te da entendimiento y sabiduría. Gloria a Dios. Yo por eso entonces bendigo por los problemas que le dan sazón a mi vida, porque me dan entendimiento y me hacen más sabio. Leemos en Job 36:15, por medio del sufrimiento Dios salva al que sufre. Amigo, amiga que nos escuchas, estás sufriendo hoy. Cual sea tu problema, cual sea tu necesidad, Dios hoy quiere salvarte. Dios hoy te extiende su diestra de poder para levantarte. La opción la tienes tú. La opción no la tienen ni tus papás, ni tus abuelitos, ni tus tíos, ni tus hermanos. No, la opción la tienes tú. ¿Qué eliges? ¿Asirte de la diestra del Señor o despreciarlo? Ya que por medio del sufrimiento, dice Job 36:15, por medio del sufrimiento Dios salva al que sufre. Pero mira, por medio del dolor lo hace entender. Aleluya. En ocasiones una corrección de mi Padre terrenal me libró de una situación en el futuro, tales como una prohibición de andar con cierto amigo que terminó muerto por drogas o alcohol a temprana edad, por ejemplo. Una frase clásica de los padres es: cuando tengas hijos me vas a entender y me lo vas a agradecer. En ocasiones pasar por una corrección nos da entendimiento y sabiduría. Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 119:59, me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandamientos. Esta pandemia mundial, hermano, vino para que la humanidad dejara tanta maldad. Dios probablemente permitió esta pandemia a nivel mundial para que los ojos del mundo voltearan hacia Dios. El mundo, como lo sabemos y como lo podemos ver en las noticias, hermanos, se está hundiendo en maldad, en pecado. Y Dios con amor nos está diciendo: voltéenme a ver, mírenme, que solamente en mí encontrarán una vida y una vida abundante. Luego entonces también Dios usa los problemas para perfeccionarme. Dios usa los problemas para perfeccionarnos. Amigo que nos escuchas, iglesia. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, lo leímos hace 2 semanas, dice: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos. Aleluya. Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Es esperanzador saber que después que superemos los problemas, Dios nos hará perfectos. Es decir, mejores cristianos, firmes, fuertes y seguros, como un soldado en el ejército, pero ahora en el ejército celestial, en el ejército de Dios. Es decir, el problema nunca te dejará en el mismo lugar. Y si lo sabes interpretar, te perfeccionará como padre, te perfeccionará como hijo, te perfeccionará como líder, te perfeccionará como esposa, te perfeccionará como empresario. Y lo más importante es que te perfeccionará como cristiano. Hay un pensamiento que dice: caminé 100 kilómetros con el dolor y aprendí mucho. No amamos el dolor ni lo queremos, pero si nos toca enfrentarlo, aprendemos de ello para ser mejores para su gloria. Leemos también en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Este versículo nos enseña que salir aprobado por Dios en un problema nos llena de esperanza y forma nuestro carácter. La mayoría de los hombres de Dios tuvieron que enfrentar desafíos e incluso algunos ofrendaron sus vidas. Dios no impidió que pasaran por ahí porque esto los perfeccionaría como personas y en su fe. Esto nos enseña que Dios está más interesado en formar tu carácter que en tu comodidad. Dios usa los problemas para perfeccionarnos. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te invito a que le digas al Señor: no entiendo el problema, pero hoy decido confiar en ti. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, hoy hemos terminado de entender tu propósito, tus propósitos, Señor Jesús, bajo estas circunstancias adversas, problemáticas. He entendido que tú usas los problemas para cambiar un mal en un bien. Hemos entendido que tú usas los problemas para corregirme con amor. Y hemos entendido que tú usas los problemas para perfeccionarme. Señor Jesús, Padre Celestial, examina mi corazón y conoce, Señor Jesús, lo que hay en mí. Y ve si hay en mí, Señor Jesús, alguna falla, alguna perversidad, algo de orgullo, algo de soberbia. Señor, y corrígeme. Ven a mí, Padre Celestial, y cambia mi carácter y haz mi carácter más como el tuyo. Señor Jesús, hemos entendido también que en medio de esta pandemia tú tienes un propósito hermoso, maravilloso, Señor Jesucristo, y entenderemos también la próxima semana que concluiremos esta hermosa serie, Señor Jesús, que las tentaciones, Señor Jesús, que se nos presentan al día a día o en el día a día, Señor, tú nos darás la fortaleza para seguir adelante. Mientras tanto, Señor Jesús, gracias porque tú tienes propósitos hermosos y todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda a los Corintios 9:6 en adelante dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Levanta tus ofrendas, levanta tus diezmos. Iglesia, gracias a estas aportaciones hemos estado diciendo, compramos un teclado profesional, ya lo van a ver, un teclado hermoso. Necesitamos también algunas bocinas, algunas mezcladoras, pero bueno, poco a poco nos estaremos haciendo de este equipo. Mientras tanto, yo te bendigo porque eres obediente, lleno de fe, has traído tus ofrendas y tus diezmos a los pies de Dios, y yo sé que Él te va a multiplicar al 30, al 60, al 100 por uno y hasta al 1000, al 1,000,000%. Señor Jesús, mira, Padre Celestial, bendice estas ofrendas, bendice estos diezmos. Señor, tú sabes que los ocupamos para el engrandecimiento de tu reino.
Tú sabes la necesidad que hay, Padre, en la iglesia, en la congregación. Hay gente necesitada. Hay gente, Padre Celestial, probablemente que no tiene trabajo, que no tiene comida. Señor, tú nos has dirigido para, Señor, llevarles algunas despensas, ayudarles. Señor Jesús, síguenos bendiciendo de una forma sobrenatural. Que las alacenas en cada hogar de esta iglesia, Proezas, la tercera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en Puebla, sea una iglesia próspera, una iglesia generosa, Señor, que ayude al necesitado. Y yo sé, Padre, que estamos sembrando, Señor Jesucristo, para que en un futuro cosechemos también grandes cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Iglesia, un abrazo. Los amamos.